Y bueno, pues muy buenas noches nuevamente. Muchas gracias por estar tan constantemente en nuestras masterclass. Es muy hermoso, ¿no? Pensar que puedan conformarse grupos fraternos interesados en la actualización, en la nueva ciencia, y no solamente en hablar de temas que pues ya se han hablado mucho y que de momento no vemos un gran avance. Y pues desafortunadamente ese es el tema el día de hoy, ¿no? Hablar de dolor, hablar de inflamación. Es un tema que a un servidor le tocó trabajar en él hace 30 años. Y pues, ¿qué creen? Que no ha cambiado mucho. La verdad es que no ha cambiado mucho ni en su neurofisiología, pero tampoco ha cambiado mucho en la clínica. El dolor sigue siendo una asignatura pendiente en la medicina, al menos en nuestro país. Mientras en nuestro país no nos atrevamos a aprender a utilizar la morfina, va a ser complicado que podamos ayudar a muchísimos pacientes. Pero no solo eso. Actualmente todavía se utilizan analgésicos sin entender mucho cómo actúan, sin entender para qué fueron diseñados y sin entender cuáles son las dosis apropiadas, cuáles son las ventanas terapéuticas, sobre todo en el caso del dolor, donde no podemos permitir que el dolor llegue a un punto en donde ya sea incontrolable y entonces lamentablemente le digamos al paciente, aguántese, lo cual es terrible. Decirle al paciente, ya le puse el analgésico, pero pues no puedo hacer más. Uy, qué doloroso. Qué doloroso literal para el paciente y qué doloroso para nosotros como médicos. Y desafortunadamente el dolor es un tema que se le ve con mucha liviandad, que no se profundiza en él y que es necesario, por supuesto, porque una de las máximas hipocráticas es quitar el dolor es obra divina. Y miren que no se equivocó el gran Hipócrates, porque hoy pareciera que sigue siendo una obra divina, cuando hoy ya no debería ser motivo ni siquiera de hablarlo. Deberíamos ser los más doctos para poder manejar el dolor. Y manejarlo no solamente desde el punto de vista estrictamente médico, desde el punto de vista humano también. Es terrible ser indolente cuando una persona tiene dolor y nosotros, valga la palabra, ya no nos duele el verlo sufrir. Eso no puede seguir, definitivamente. Y tenemos que seguir buscando nuevas alternativas o nuevas formas de conocimiento con las herramientas que nosotros tengamos, con el armamental terapéutico que tengamos y saber utilizarlo bien. Hace unos 3, 4 años que tuve una cirugía de urgencia por no atenderme a tiempo de una coleocolitiasis y me ponían dorixina. No sé si les han puesto dorixina vía intravenosa a través del suero. No, 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 no. Me dolía más que el dolor que tenía con la mendiga piedra allí atorada en el colédoco. Qué locura, qué locura. Y le dije al doctor, doctor, con todo respeto, yo soy experto en el manejo de dolor. No me haga esto. No se lo haga a los pacientes. Doctor, ¿alguna vez le han pasado dorixina? No, permítame pasársela ahorita. Y luego platicamos, ¿no? Entonces, ¿qué recomienda? Mire, haga esto y haga esto y haga esto, doctor. Pero no vuelva a hacer eso a los pacientes, por favor. Eso es arcaico, doctor. Es que es muy buen analgésico, doctor. No sé si sea tan buen analgésico, pero hay otros que son mucho mejor que la dorixina y no duelen como esta cosa que le quema a uno el brazo, que es un dolor insoportable y que no se vale, doctor. Y entonces, bueno, parte de nuestra labor es hablar de todo esto. Yo, afortunadamente, tuve la bendición de tener pues, grandes maestros, desde Sir John Vane, que fue quien descubrió las prostaglandinas y entonces entendí muchas cosas sobre el proceso inflamatorio,
hasta grandes maestros aquí y en otros países del mundo, pero aquí el maestro Miguel Luján, uno de los grandes maestros de lo que es toda la neurofisiología del dolor, y otros dos grandes que desafortunadamente ya no están con nosotros, el doctor Paco Dorantes, que bueno, en estos días de recordación, qué hermoso, gran hermano, gran amigo y gran maestro, gran clínico. Uno del fundador de las clínicas del dolor del Hospital General, imagínense, el doctor Ramón Delil, fundador de la Clínica de Dolor de Nutrición, donde tuve la oportunidad de ser profesor invitado por mucho tiempo, investigador asociado también, y el doctor Ricardo Plancarte, el fundador, junto con la doctora Silvia Allende, de la Clínica del Dolor del INCAN, el Instituto Nacional de Cancerología. Y así les podría decir otros, pero he sido muy bendecido en ello. Miren nada más que cuando iba yo a pensar que iba a poder hablar de la microbiota y el dolor. Quiero decirles lo anecdótico de esto. Hace 30 años que se descubrió que habían receptores opiopeptidérgicos en el intestino y que habían también receptores para serotonina y noradrenalina en el intestino. Pues todos nos preguntábamos y decíamos, ¿para qué diablos allá hay receptores? O sea, ¿qué función tiene el intestino comparado con el cerebro? O sea, no entendemos. Y tuvieron que pasar muchísimos, pero muchísimos años, incluyendo esta época, para empezar a entender por qué ahí hay receptores. Pero lo maravilloso de esto es que hoy día sabemos que el 85% de estos neuromoduladores no se producen en el cerebro, como se había pensado. Se producen ahí, en el intestino. Y que la microbiota es la reguladora de la producción de estos neuromoduladores. Entonces dices, Dios mío, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Y hoy que se han entendido mucho mejor los ejes intestino-cerebro, cerebro-intestino, bueno, entonces entendemos muchas cosas, pero aún quedan interrogantes. Y la interrogante vuelve a ser la misma. Oye, ¿y por qué se producen ahí? ¿Por qué no se producen allá arriba en el cerebro? Tal vez esa respuesta algún día la sabremos en otros 30 años, ¿no? Lo que sí sabemos es que hoy ahí se producen, que de ahí se conectan hacia el cerebro, que ocupan los receptores que tienen que ocupar en el cerebro y en el intestino para generar los efectos que estas maravillosas sustancias neuromoduladores ejercen en nuestro cuerpo. Así es que con esta introducción anecdótica, si me ayudan con la presentación, hoy sí les traje presentación, no voy a usar el pizarrón para tratar de ser un poquito más didáctico. Y bueno, el tema es por demás retador, ¿no? ¿Cuáles son los neoconceptos? Ya les dije, no han cambiado mucho, en relación al entendimiento de la inflamación y del dolor. No han cambiado mucho. Lo que sí ha cambiado es cuál es su relación con la microbiota y cuáles pueden ser los abordajes y en qué casos pueden utilizarse los productos metabiogénicos. Entonces, vamos a arrancar primero dando un pequeño repaso, pero también en lo que cabe profundo, de lo que es el dolor, para poder entender mucho mejor cómo participa la microbiota en la analgesia. Ese sí es un tema de actualización. Es un tema que de verdad, vuelvo a decirlo, es muy retador para todos, inclusive para los científicos. Adelante, por favor. Bueno, empezar por lo básico, ¿no? No ha cambiado esta definición desde años luz, ¿no? Esta famosa IASP, que es la Organización para el Estudio del Dolor, nos dice que el dolor es una experiencia sensorial y emocional, lo cual, pues sí es cierto, ¿sí? Ya lo hablaremos ahorita. Que es desagradable, que está asociada con un daño tisular real o potencial, lo cual también es cierto, y que es descrita en términos de este daño, y agregaron esto hace poco, quizá una década, y genera un sufrimiento mental y angustia. Esto no estaba antes, pero hoy sí se sabe.
que sí genera ambas condiciones. La siguiente, por favor. Algunos de los términos que son muy interesantes es entender qué es la nocicepción. Y esta nocicepción es cuando el organismo está captando estos estímulos que pueden ser externos o internos y que pueden ser térmicos, mecánicos o químicos. ¿Y esto qué propicia? ¿No? Esto propicia, de acuerdo a la definición, de un daño tisular real o potencial, es decir, una pérdida de continuidad de los tejidos que puede ser real o no necesariamente. Y que entonces esto genera, como bien sabemos, liberación de moduladores proinflamatorios, que hemos hablado muchos de ellos con la microbiota. Aquí empieza a nacer esta maravillosa historia, porque hoy sabemos que la microbiota se encarga de regular los procesos de oxidación en la mitocondria, en las células, y de disminuir la liberación de todo lo que son estas expresiones genéticas proinflamatorias. Aquí les puse algunos ejemplos. El ácido araquidónico, que ha sido muy estudiado, con las ciclooxigenasas y la producción de prostaglandinas, la sustancia P, que también hace 30 años se trató de sacar un analgésico local, la capsaicina, que viene del chile y que inhibía directamente a la sustancia P, pero resultó que la médica capsaicina igual ardía más que el chile, y entonces pues dijeron, vamos a parar, ¿no? La histamina, los leucotrienos, las citocinas, las interleucinas, que sabemos que hay hoy proinflamatorias y hay otras que son antiinflamatorias. Y bueno, lo que se ha mencionado en los últimos años, las sustancias reactivas de oxígeno, que ya hemos mencionado, cómo la microbiota ayuda para que esos electrones vuelvan a aparearse y esas sustancias de oxígeno libres entonces dejen de estar dañando a cuantas células se encuentran, pues porque el oxígeno libre es una sustancia tremendamente ácida. La siguiente, por favor. Tipos de dolor. Bueno, pues esto es un tema relativamente sencillo, pero que es muy importante también recordarlo. El dolor que se denomina fisiológico, estas son algunas definiciones que han ido modificándose, antes llamado solamente dolor agudo, el dolor denominado patológico, que bueno, yo creo que todos son patológicos, pero bueno, a alguien se le ocurrió ponerlo y lo aceptaron, y que ahora es llamado, bueno, antes era llamado el dolor crónico y ahora le llaman patológico. El dolor nociceptivo, que eminentemente es localizado y que suele ser principalmente visceral, y el dolor neuropático, que es uno de los dolores más bravos que hay, hablando bueno, de la neuropatía diabética y de otros tipos de dolores neuropáticos como el que se da en la diabetes mellitus. Y ahí vamos a poner un especial énfasis en un ratito porque creo que hay muchas coincidencias con la microbiota ahí. Adelante. Algunos conceptos que es muy interesante conocerlos porque tienen que ver con la microbiota también. Lo denominado transducción, que es cuando se genera este estímulo hacia alguna parte del organismo y se traduce ese estímulo en un impulso. Por eso se le llama transducción. Y esto esencialmente se lleva a través de canales transductores con potenciales de membrana y que entonces esto genera un estímulo de la célula nerviosa y por lo tanto pasa a ser un impulso nervioso. Por otro lado está la transmisión. Ya se tradujo el estímulo en impulso y ahora hay que mandarlo a algún lado. Y entonces esta transmisión se da, tenemos diferentes tipos de fibras aferentes, recuerden las de afuera para adentro, eferentes las de adentro para afuera, porque siempre hay una respuesta, obviamente para generar analgesia. Y entonces, pues miren, las terminaciones nerviosas que llevan el dolor son las terminaciones nerviosas tipo A delta, ¿sí?
Estas terminaciones A delta son las más lentas que existen. Las terminaciones C son las más rápidas. Una terminación C viaja a unos 100 metros por segundo, un campo de fútbol, ¡fum!, en un segundo. ¿Y cuáles son esas terminaciones? Las que nos permiten a nosotros la estereocepción y que podamos movernos de esta manera automática, porque si no nos moveríamos como robots. Y las A delta, que uno diría, deberían ser las más rápidas, ¿no? Para que podamos nosotros como reaccionar rápido al dolor. Pues no, el organismo es tan sabio que son las más lentas. Esas viajan a unos 2 o 4 metros por segundo. Pero eso es suficiente para que si yo me pincho una mano, en ese momento lo quito. ¡Ah, caray! Pero eso es rapidísimo, ¿sí? Claro, pero a través de fibras que son las más lentas en el organismo y que son extremadamente rápidas, por supuesto. Porque ahorita vamos a ver todo lo que sucede para que yo me pinche o toque algo que está caliente y en ese momento reaccione y quite la mano. Es una cuestión verdaderamente maravillosa. Y luego después viene la parte de modulación, o sea, ya se tradujo el estímulo e impulso, ya logramos que se transmita eso para llegar al sistema nervioso central. ¿Y ahora qué pasa en el sistema nervioso central? Y aquí es un poquito tratar de ir por partes, aunque todo sucede a un mismo tiempo. Sabemos nosotros que dentro de lo que el primer punto que pasa como aduana, el impulso oloroso, es el ganglio de la raíz dorsal de la médula espinal. Ahorita vamos a ver una imagen. Y una vez que llega a la médula espinal, ustedes saben que hay un esquema que nos enseñaron en la universidad, en histología, el esquema de Rexet. Y este esquema de Rexet, como ustedes pueden ver, tiene varias laminillas involucradas en la nocicepción. La laminilla 1, que recibe tanto estímulos dolorosos como estímulos térmicos, también dolorosos. La laminilla 2, que recibe los estímulos físicos nocivos o no nocivos, ¿sí? La laminilla 5, que esencialmente es de las más importantes y que recibe los estímulos nocivos y modula el dolor, es la que también se encarga de ver por qué vía van a transitar esos impulsos. Y el organismo distingue cuando es un impulso nocivo o cuando no lo es. La laminilla 7, que esencialmente reciben los estímulos nocivos viscerales más localizados, y las laminillas 10, que se encargan de lo que se denomina modulación interneuronal, y esto se da en la médula espinal, en el centrito, que es precisamente la sustancia gris periacueductal, y en este caso en el mesencéfalo. Todo lo que es el tronco trabaja al mismo tiempo con el dolor, ¿no? A partir del ganglio de la raíz dorsal, en la médula espinal, en el esquema de Rexet, y de ahí del bulbo y el mesencéfalo. Y una parte fundamental que tienen que pasar por ahí las vías es precisamente la sustancia gris periacueductal del mesencéfalo, de la médula espinal y del mesencéfalo. Adelante, por favor. Y aquí ven un poquito ustedes de manera bastante esquemática lo que son los procesos de transducción y transmisión, que es donde ahorita me voy a enfocar. Después me voy a enfocar más a los de modulación y conducción hacia los centros cerebrales superiores. Entonces vemos ahí que a nivel periférico, pensándolo así, porque es un ejemplo muy sencillo, pero puede ser a nivel visceral, puede ser a nivel de todo lo que son los nervios del sistema nervioso periférico. Una vez que se da ese estímulo, ustedes pueden ver que las terminaciones nerviosas libres captan precisamente ese estímulo para convertirlo en un impulso a través de potenciales de membrana, y de ahí ¡fum!, vámonos volando hasta lo que es el ganglio de la raíz dorsal de la médula espinal, que es ese mero, ese que está ahí Uri señalando. Ahí es donde está la aduana, en donde está la caseta, y dice, tú vas por aquí, tú vas por acá, tú vas por acá. Dolor, no, tú vas acá dolor y te vas a estas laminillas del esquema de Rexet para que de ahí, vámonos hacia las vías ascendentes espinotalámicas, que son las que llevan al tálamo y luego a las cortezas cerebrales los impulsos nociceptivos. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí lo ven ustedes más detallado. Allí están viendo ustedes qué sucede en las laminillas de Rexet, y están viendo ahí todo lo que participa, ahí la sustancia gris periacueductal en el centro,
¿sí? Y todo lo que representan las diferentes partes de la médula espinal, de donde van a partir esas vías espinotalámicas. La siguiente, por favor. Y entonces nos arrancamos ahí con las vías ascendentes, ¿no? Las que van a llevar hasta allá arriba, en donde se está, para que podamos tener la propiocepción, es decir, en dónde se encuentra ese estímulo doloroso. Y entonces arrancamos en ese ganglio de la raíz dorsal de la médula espinal, y que antes, una vez que llegaba la sustancia gris periacueductal, se le llamaba todo esto la compuerta del dolor. Esta compuerta del dolor que se describió hace más de 100 años y que era antes solamente una teoría. Se decía, es que algo sucede en la médula espinal, que ahí es donde se inicia el viaje del dolor hacia los centros cerebrales superiores. Ahí nos quedamos nosotros, hace más de 100 años. Pero en estas vías aferentes, que vienen de afuera hacia adentro, en ese momento se liberan un montón de neuromoduladores que son los que trabajan para ayudar a la conducción, pero no solo la conducción, sino también a la sensación dolorosa. Y entonces está el glutamato, la sustancia P, y el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, como los neurotransmisores aferentes primarios por excelencia. Casi todos ellos producidos y liberados en la médula espinal. Y luego después toma su carril el dolor y es la vía espinotalámico lateral, se cruzan y vámonos hasta arriba. Y estas son las denominadas neuronas de segundo orden. Las de primer orden son las que arrancan en el ganglio de la raíz dorsal y la sustancia gris periacueductal. Y una vez que toman ese camino de la médula espinal hasta el tálamo, llegan a un lugar maravilloso, al sistema límbico, que hasta hoy todavía sabemos así, lo que dice límbico, el limbo, casi nada, ¿no? Es complicadísimo, solamente ahí se sabe que se generan cierto tipo de sensaciones, entre ellas, por supuesto, las emociones, y obviamente ya ustedes vieron la definición que ya le agregaron que el dolor tiene un componente emocional. Y entonces, ahí es donde se da la sensación dolorosa. Y ahí es donde nuevamente Hipócrates dice, existen enfermos, no enfermedades. Y existen umbrales al dolor. Lo que para mí puede ser un estímulo doloroso, en investigación se usa el estímulo en la pulpa del diente para generar ahí dolor. Entonces, es una escala análoga que tampoco ha cambiado, que es del 0 al 10, o en el INCAR inventaron una con frutas, porque la gente que era analfabeta pues no entendía qué era eso, o colores también, del verde al rojo y pasando por el amarillo. Y el caso es que la gente sentimos diferente. Una cosa es la percepción del dolor, que es toda la parte neurofisiológica, y otra parte es la sensación dolorosa. Y la sensación se da ahí, en el tálamo, en el hipotálamo, en el hipocampo, en la amígdala cerebelosa, en todos estos componentes maravillosos del sistema límbico, en donde cada quien sentimos el dolor de acuerdo a nuestras circunstancias, incluso que hayamos tenido experiencias dolorosas, ¿sí? Hace poco me comentaba una persona que fue por una caries al dentista y acabaron haciéndole una cirugía tremenda ahí, y que bueno, le metieron cualquier cantidad de anestesia local, y que ahora que volvió a ir porque se le cayó una amalgama, era terrorífico pensar en que le iban a poner la inyección. Esa es la sensación dolorosa. Es donde está la evocación de un recuerdo, o las emociones, o la sensibilidad. Y entonces no podemos decirle a la persona, a ver, aguántese, aguántese. Esto no duele mucho. Así como le dije al doctor, ahorita le voy a poner la Dolexina para que vea lo que es amar a Dios en tierra de indios. Los médicos tenemos que ser muy sensibles. Y es por eso que tenemos que entender todo esto. Y si la persona dice que le duele mucho, es porque le duele mucho. Y no podemos decir,
te está engañando. No, nadie engaña que les duele mucho, se los juro. Sí les duele mucho. Y aquí es donde se encuentra la explicación, en el maravilloso sistema límbico. Ahí está la sensación dolorosa. Pero de ahí, y se liberan ahí, obviamente, diferentes neuromoduladores como los péptidos opioides, como el ácido gamma-aminobutírico, como la serotonina, como la misma noradrenalina. Y dije algo mal. No se liberan ahí. Se liberan en el intestino porque ahí se producen, viajan hasta allá y ahí ocupan receptores, que es muy diferente. Tenemos que corregir, porque antes decíamos que ahí se liberaban. No, se liberan en el intestino, ¿sí? Que quede claro. Y de ahí se van hacia el sistema nervioso central. La siguiente. Y bueno, aquí de una manera un poquito ya más esquemática, vemos cómo esto llega ahí del ganglio de la raíz dorsal, llega hasta la médula espinal. Ahí vemos cómo se cruzan las vías espinotalámicas, recorren todo lo que es el bulbo, el puente, el mesencéfalo, y ahí vemos la sustancia gris periaqueductal que les decía yo, que está, pues obviamente, desde la médula, el bulbo y el mismo mesencéfalo. La siguiente, por favor. Y aquí viene el asunto en el sistema límbico. El dolor, claro, cuando es crónico y también agudo, genera ansiedad. El dolor sabemos que es una alarma de que algo está pasando y sí te pone muy ansioso. Pero el dolor, por lo tanto, se liberan neuromoduladores o no se liberan, ¿sí? Que generan ansiedad. En el dolor crónico sabemos que es pavoroso, que genera una depresión espantosa cuando el dolor es crónico. Y ya luego lo que mata al paciente es la depresión y no tanto el dolor. Pero es un sufrimiento agónico, terrible, y que luego decimos, no, mándalo a la clínica del dolor. Lo entiendo. Hay muy poquitas clínicas del dolor, hay muy poquitos algólogos y los médicos tenemos que aprender a manejar esto. En aquel entonces trabajamos mucho en la prevención del dolor postoperatorio. Y entonces decíamos, ¿qué contraindicación hay para que yo le dé a un paciente un analgésico antes de la cirugía? Y que cuando salga de la cirugía, antes de que el paciente esté consciente, le dé otro analgésico para que cuando despierte no tenga dolor. No es que algunos les dejan ahí una bomba y no sé qué. El caso es que el dolor posoperatorio es el dolor posoperatorio. Hoy no sé en dónde estará el avance, pero no dudo que todavía no estamos muy avanzados tampoco en ese tema. El dolor crónico sabemos perfectamente que genera trastornos del sueño. ¿Cómo no? Y los trastornos del sueño exacerban el dolor. Ya vimos que hay muchos neuromoduladores que son partícipes y que si bien esos neuromoduladores tienen un montón de receptores y subreceptores que dependiendo donde ocupen el lugar, vamos a pensar en la serotonina, son cerca de 27, 30 receptores y cada uno de ellos tiene entre 3 a 4 subreceptores y dependiendo en donde se encuentren, generan diferentes efectos. Imagínense la maravilla del cuerpo humano. Y entonces es obvio que con el trastorno del sueño, pues se va a generar una alteración de toda la liberación y producción de neuromoduladores en nuestro sistema nervioso. Pero si hay una disbiosis, ¿qué pasa? Si ahí en el intestino es donde se producen los grandes neuromoduladores del cuerpo, si hay disbiosis, ¿qué pasa? Pues que no se van a estar produciendo adecuadamente. Y entonces, esto va a exacerbar procesos de depresión, procesos de ansiedad, procesos de dolor y procesos mayores, si le podemos llamar. Llámense demencias, llámese Parkinson o llámese otro tipo de patologías crónico-degenerativas propias del sistema nervioso central. ¿Y de dónde viene el asunto?
de la microbiota, del intestino. De ahí viene el asunto. Y entonces hay que trabajar ahí también. La siguiente, por favor. Una vez que pasa por el sistema límbico, va a llegar a las maravillosas cortezas cerebrales. Estas 47 áreas de Brodmann, que dices, mi madre, ¿qué es esto? Cada una de ellas con diferentes participaciones en el cuerpo. Esencialmente, lo que son estas áreas somáticas, especialmente para el dolor, sensitivas, que son las áreas 3, 1 y 2 de Brodmann. Y ahí es donde se percibe el dolor, ¿sí? La sensación dolorosa, recuerden, es en el sistema límbico. Pero donde se percibe después de todo este viaje, dice, hey, te está doliendo el dedo índice de la mano derecha en la falange distal. Y entonces, ay, esto que hice, todo lo que acabo de platicarles, sucede en este momento, en este instante. Ni siquiera es un segundo, ¿sí? Es un instante. Y ahí, esas áreas de Brodmann son las que perciben el dolor. La siguiente. Pero una vez que llega ahí, pues ahora va de regreso, ¿no? Ahí son vías descendentes. Estas vías descendentes van a seguir una misma, no sé si esta, Uri, es el resumen, Uri. Sí, ¿verdad? Sí, la anterior, hijo. Yo me equivoqué. Este es el resumen, ¿sí? Para dejarlo más claro, perdón. Vemos nosotros ahí, tratando de hacer un resumen de todo lo que ahorita traté de explicar por separado, cómo una vez que se da un estímulo que es nocivo, genera entonces ese estímulo a través de potenciales de membrana en las terminaciones nerviosas libres principalmente, la transducción o la traducción de un estímulo a un impulso doloroso. Viaja por las fibras aferentes A delta, las cuales son de conducción lenta, están supermielinizadas, y de ahí se van hasta el ganglio de la raíz dorsal de la médula espinal, en donde dice tú para acá, tú para acá, tú para acá, dice tú eres dolor, vámonos a la médula espinal, a las áreas de Rexet que mencioné desde un inicio, esas 5 áreas de Rexet. Y después de ahí, entonces toma su camino hacia las vías espinotalámico-laterales por la sustancia gris pericaudal del mesencéfalo y ¡pum! Llega hasta el sistema límbico, al tálamo y al hipotálamo principalmente. Ya en este momento se empezaron a liberar neuromoduladores como son los mismos opioides, como la sustancia PEI, como el ácido gamma-aminobutírico. Y de ahí, entonces, ¡pum!, llega a las cortezas cerebrales, a las áreas de Brodmann 3, 2 y 1, y dice, aquí hay dolor. La siguiente, por favor. Y entonces, bueno, vamos a las vías descendentes, que van a seguir el mismo camino, pero ya se van a liberar diferentes neuromoduladores. Los únicos que se liberan de ida y de bajada iguales son los péptidos opioides endógenos, que saben que hay encefalinas, sinofrinas, endorfinas, y los que actúan en el dolor son especialmente las endorfinas, aunque también las encefalinas. Y como muchos de estos neuromoduladores tienen diferentes receptores, y específicamente en el caso del dolor, los receptores que participan son los receptores mu, kappa y delta. Y también se sabe que el épsilon participa en la modulación del dolor. Pero ahí vemos que ya se empiezan las vías. Recuerden que nosotros tenemos nuestros sistemas de analgesia endógena. Entonces, cuando llega la propiocepción, inmediatamente vienen las vías descendentes para sentir como eso que punza, o para sentir cuando alguien le dan un balazo y dice, pues no me dolió, nomás sentí como calientito, porque en ese momento se genera esa analgesia endógena, que en muchos casos, por supuesto, pues no es suficiente, porque el dolor también es un signo de alarma de que algo está pasando. Pero vean ustedes, aquí ya cambió la cosa. Aquí, además de los péptidos opioides endógenos, hay una liberación importante de serotonina, hay una liberación importante de noradrenalina,
y algo muy importante que hace 30 años nos hablaba, el sistema endocannabinoide, que también participa directamente en lo que es la percepción del dolor y las vías del dolor. Y por supuesto, la liberación y ocupación de los receptores, tanto 1 como 2 cannabinoides. La siguiente, por favor. Y bueno, esto es algo bien importante porque ya ustedes, con el conocimiento que han adquirido, empiezan a ligar la microbiota con el dolor. Quiero decirles, colegas, que sin ningún afán de petulancia, lo que ahorita les estoy diciendo es de lo último, pero de lo último que existe, y hay casi nada de publicaciones de la relación del dolor con la microbiota. De verdad, sintámonos muy halagados que podamos tener este conocimiento y que podamos empezar a relacionarlo dentro de lo que es una verdadera actualización médica. La 5-hidroxitriptamina y la noradrenalina, el 85% es producida en el intestino, lo habíamos dicho. Esta es una publicación, y vean, del 2010, ¿sí? Y participan en la modulación de los mecanismos endógenos de la inhibición del dolor. Por eso es que cuando se utilizan antidepresivos, generan analgesia. Un desequilibrio de estas monoaminas contribuye a la sensibilización central y a la hiperexcitabilidad de las neuronas en el sistema nervioso central, causando un dolor que se vuelve persistente. Y por lo tanto, la mejoría de los niveles de 5-hidroxitriptamina y de noradrenalina podría modificar el equilibrio a favor de una mayor inhibición de las señales dolorosas. Esto ya fue publicado y hoy debe de ser aplicado. La siguiente. Y entonces aquí viene lo interesante. ¿Receptores opioides en el intestino? Sí. Los receptores opioides de endorfinas y encefalinas participan específicamente en las vías del dolor y en la analgesia endógena. Sí, también. Entonces existe una relación directa entre la microbiota, el intestino y el eje microbiota-sistema nervioso central en las vías de señalización del dolor. Efectivamente. ¿Esto es una teoría? No, esto es científicamente comprobado. Y entonces decimos, wow, ¿hay plexos nerviosos en las paredes intestinales? Sí, señor. ¿Hay terminaciones nerviosas libres? Sí. Qué increíble esta conexión. Sí. O sea, estás diciendo que si un paciente está disbiótico, ¿es más sensible a tener dolor? Sí, señor. Pero también si corrijo esa disbiosis, ¿puedo entonces tener posibilidades de un paciente con dolor especialmente crónico, ayudarlo? También. La siguiente. Sistema endocannabinoide y dolor. Ahí está la cita bibliográfica. Nuestro organismo tiene su propio sistema endocannabinoide, constituido por los receptores cannabinoides 1 y 2, ambos pertenecientes a la familia de receptores acoplados a las proteínas G, que ya saben son los segundos mensajeros en la membrana celular. El sistema endocannabinoide ejerce su efecto a distintos niveles para mantener la homeostasis del cuerpo humano y está implicado en una amplia variedad de procesos fisiológicos. Es maravilloso, maravilloso el sistema endocannabinoide. Y por ejemplo, entre algunas cosas que está directamente relacionado, otra vez, es en la liberación de neurotransmisores como la adrenalina, como la serotonina, como la sustancia P, como el ácido gamma-aminobutírico y como los mismos péptidos opioides endógenos. Y por lo tanto, está relacionado con la percepción del dolor. Recuerden,
Percepción, corteza cerebrales. Sensación, sistema límbico. La siguiente, por favor. Y entonces, vemos nosotros, aquí continuando con el sistema endocannabinoide, que estos endocannabinoides son inmunomoduladores a nivel intestinal y que este sistema endógeno cannabinoide, ¿qué creen? También regula la composición de la microbiota intestinal. Y esto a su vez determina la concentración de endocannabinoides. ¡Qué maravilla! Y entonces estamos empezando a armar el rompecabezas que nomás no entendíamos dónde empezaba y dónde acababa. La siguiente, por favor. Y entonces aquí empezamos a relacionar todo con la microbiota. Empecemos por la piel. Si nosotros tenemos algún daño en los tejidos, en la piel específicamente, ¿hay microbiota en la piel? Sí, ya lo hablamos. Oye, ¿y cómo es que la microbiota se comunica con el cuerpo? Recuerden, a través de los metabolitos bacterianos volátiles. ¿Y cómo lo hace? A través del sistema olfatorio de las bacterias. ¿Y luego qué sucede? Llega a las terminaciones nerviosas libres otra vez. Por eso es nociceptivo o no nocivo. Y entonces se comunican esos metabolitos hasta el sistema nervioso central. Oye, ¿para qué, Mario? Pues para que nos digan cuál es la información que se encuentra fuera de nosotros. ¡Wow! O sea que además de nuestros sentidos que tenemos, uno de los sentidos principales es el microbiano, efectivamente. Y ese sistema microbiano es el que también nos protege de las bacterias que puedan ser dañinas y que, por supuesto, se encuentran en el medio ambiente. Oye, pero si el dolor va a través de las terminaciones nerviosas libres y a través de esas terminaciones viajan los metabolitos que vienen del exterior y que son volátiles hacia el sistema nervioso central, algo tendrán que ver, ¿verdad? Algo tendrán que ver, por supuesto. Control de moduladores proinflamatorios por la microbiota, ya lo hemos dicho. Hemos hablado infinidad de ocasiones de cómo los lactobacilos y cómo la Akkermansia tienen una actividad antiinflamatoria. Especialmente en este caso en los adipocitos, en la célula, en la disminución de los neuromoduladores proinflamatorios. Aquí no puede haber tanto efecto en la inflamación aguda, ¿sí? Pero sí en la inflamación crónica. El eje bidireccional, microbiota, intestino, sistema nervioso, que ya hemos mencionado, en donde participan un montón de neuromoduladores que se producen ¿dónde? En el intestino. Y que se producen bien o mal gracias ¿a qué? A la microbiota. Si es disbiótica o si es eubiótica. Ustedes dirán si esto no tiene que ver con el dolor. Sistema opiopeptidérgico. Ya dijimos que son los únicos que se liberan tanto con vías ascendentes como con vías descendentes. ¿Y en dónde es donde se encuentra la mayor cantidad de receptores para endorfina y encefalina? Ya lo leímos, en el intestino. Sistema endocannabinoide. Bueno, pues ya dijimos que el sistema endocannabinoide tiene que ver con un montón de procesos homeostáticos, entre ellos, por supuesto, la microbiota en dos ejes. Microbiota sana, sistema endocannabinoide sano. Sistema endocannabinoide sano, microbiota sana. Y que el sistema endocannabinoide está relacionado directamente con la percepción del dolor. Y luego después, el sistema noradrenérgico y serotonérgico. Bueno, si estamos diciendo que el 85% de estos neuromoduladores se producen en el intestino y que está más que demostrado que la serotonina genera estados de analgesia, esto
Se ha usado por mucho tiempo los antidepresivos tricíclicos para inhibir la recapturación de serotonina y se quede ahí más tiempo en el espacio intersináptico. Pero también, por ejemplo, el clorhidrato de tramadol tiene un doble mecanismo de acción, por eso es tan extraordinario analgésico. Nada más que hay que saber usarlo. Porque si empiezas con dosis altas, le pegas a la zona gatillo y la gente vomita o se marea o lo que sea. Por eso hay que iniciar como todo fármaco que actúe a nivel del cerebro, hay que empezar con dosis bajitas e irlas incrementando. Pero el clorhidrato de tramadol, además de actuar en los receptores alfa, kappa y delta, de las endorfinas especialmente, produciendo el bloqueo del paso de las vías ascendentes del dolor y generando el que en las vías descendentes pueda actuar estos péptidos opioides como analgésicos también. Tiene un efecto también de inhibición de recaptura de serotonina. Esto, bueno, no lo digo yo, esto desde que salió el clorhidrato de tramadol, pues se sabe. Y entonces sabemos que tanto la serotonina como la noradrenalina participan en los estados de analgesia también. Y por lo tanto, ¿qué sucede cuando nosotros hablamos de los productos metabiogénicos? Pues que estos benditos productos metabiogénicos actúan a todos estos niveles, pero que la relación es íntima entre la microbiota y los neuromoduladores y las vías del dolor. Es íntima la relación. Y entonces aquí empezamos a encontrar respuestas que antes no teníamos. Una persona que tiene un dolor crónico y que está disbiótico va a ser bien complicado, de acuerdo a todo lo que acabamos de hablar, que se controle ese dolor crónico. ¿Cuándo el producto metabiogénico es un auxiliar o coadyuvante y cuándo es el tratamiento primario? Depende de muchos factores. Y ahorita que acabo de tener 8 reuniones de ciencia en corto, platicaba con algunos de las colegas que me decía, doctor, pero ¿por qué en unos pacientes Metabiox es tan rápido en su efecto y en otros lleva tiempo? Y le digo porque todos estamos en procesos disbióticos gran parte de nuestra vida. Pero hay personas que tienen una disbiosis, como las diferentes etapas de las enfermedades crónico-degenerativas, pues que es difícil revertirlas en el primer mes. Y otros que no son tan disbióticos se revierte verdaderamente rápido. Pero aquí es donde los clínicos participan. Yo desde un inicio he comentado con ustedes, colegas. Nosotros estamos aquí para entregar la ciencia, para hacer investigación. Pero los que finalmente marcan la pauta del uso de un medicamento son ustedes. Ustedes son los que entienden cómo es que se tiene que ir usando un medicamento. Y a 100 años todavía la metformina no sabemos utilizarla bien, y hay que reconocerlo. Y así les podría decir de muchos otros medicamentos que en las enfermedades crónicas degenerativas, ahora sí, cuando comparamos gran parte de esos medicamentos con los casos de éxito de Metabiox, no hay ni punto de comparación, son simples paliativos. ¿Por qué? Porque con lo que nos conformamos es con que el paciente esté controlado y al final siempre se mueren complicados. Hay que ser honestos. Hemos sido nosotros presas de la ciencia y hoy estamos siendo nosotros partícipes de la ciencia también. Para de esa manera saber cuándo podemos nosotros utilizar un producto metabiogénico y cuándo es coadyuvante y cuándo es el tratamiento para el paciente. Y esa línea la están marcando ustedes. Quiero cerrar presentándoles, agradezco muchísimo que ya 10 de nuestros colegas aceptaron el poder grabar testimoniales que son importantísimos como parte de la difusión de la ciencia y como parte de lo que se llaman influencers en las redes sociales. Entonces, lo primero que vamos a hacer es irles pasando a ustedes aquí algunos de los testimoniales y los vamos a subir a la página de Metabiogenics y después estamos trabajando un proyecto grande en redes sociales para la difusión de toda esta ciencia.
Pero ¿quién mejor que ustedes para difundirla? Sobre todo con los casos de éxito en la clínica. Y aquí voy a presentar a una querida colega, la doctora Pilar, que habla de un caso muy interesante de cáncer. Pero vean ustedes cómo en una parte dice, y ya no tiene dolor. Ella no sabía que yo iba a hablar hoy de esto, ni se imaginaba. Y esto se grabó apenas hace una semana. Y por cierto, algunos de ustedes, si nos lo permiten, los vamos a invitar también para que puedan grabar estos testimoniales, que además fue una experiencia muy bonita porque yo les dije, colegas, quien vaya pasando, vamos a pasar aleatoriamente, quien tenga que irse o ausentarse, hágalo. Nadie se fue, dijeron, no, doctor, es que aquí aprendemos. Sí, pues sí. Imagínense nada más estar escuchando a otros 9 colegas dando su experiencia y tomando nota los demás colegas para decir, ya estoy entendiendo cómo y por dónde debo utilizar estos productos metabiogénicos. Vamos a ver, Rafita, por favor, el video es muy cortito, son de 3 minutos, no son largos. Ella está la doctora Nájar, que no sé si ahorita está en la sesión, pero ahorita me dice Rafita, adelante. Si quieres, sácamela. Soy la doctora María del Pilar Nájar y estoy en el Estado de México. Me dedico a la medicina general y a hacer capilaroscopía. Gracias a eso, yo puedo detectar muchos parásitos que existen en la piel de las personas. Y he encontrado que los productos metabiogénicos son maravillosos. Yo quisiera decirles esta experiencia un poco personal que he tenido con ellos, porque me parece que son un apoyo no solo para el médico como tal, sino también para los pacientes. Desafortunadamente, mi compañera en la consulta es una enfermera que tiene cáncer de mama. Desde el principio yo le ofrecí utilizar un producto metabiogénico, pero ella estaba muy renuente porque estaba muy deprimida debido a este diagnóstico tan difícil para cualquiera de nosotros. Al final le hicieron su cirugía, le empezaron a dar quimioterapia y en una ocasión, cuando la quimioterapia le inflamó mucho, yo le ofrecí que por favor tomara este producto y me dijo que sí, pero no lo hizo. Cuando continuó con los malestares propios de este tratamiento, llegó un momento en que su estreñimiento era tal que tenía mucho sufrimiento. Yo la veía sufrir y le pedí nuevamente que lo utilizara. En esa ocasión sí me hizo caso. Y me llamó de inmediato y me dijo, doctora, ¿de verdad que me dio? Y yo le dije, bueno, te dije que te iba a dar un producto metabiogénico que te iba a ayudar a desinflamar, a mejorar tu flora bacteriana intestinal y con esto a mejorar todo lo que te hace la quimioterapia, todo lo que te afecta, no el beneficio, sino todo lo que te afecta. Y me dijo, jamás en mi vida había evacuado de esta manera. Llevo 2 semanas de sufrimiento porque todo lo que me han dado no me ha funcionado. Sin embargo, estoy tomando lo que tú me dijiste y me siento muy bien. No tengo inflamación, no tengo dolor y no tengo estreñimiento. Pero lo más fantástico es lo que sigue. Ella sigue recibiendo su quimioterapia y ahora con radioterapia y me dice, no lo voy a dejar porque lo tomo antes y después de mi tratamiento y veme, yo no me siento decaída, yo me siento bien, yo me siento tranquila. Sé que tengo un padecimiento grave, sé que me estoy atendiendo, pero sobre todo sé que gracias a lo que tú me diste, yo me siento mejor todos los días. Bueno, este es el testimonio que yo les quería dar. Les decía que es algo personal. Cuando estimamos mucho a las personas, queremos darles lo mejor. Y bueno, esto es de lo mejor que yo he encontrado. Gracias. Bueno, pues vean qué hermosos los testimoniales, y así están todos, Me parecen artistas nuestros colegas, porque además a la primera y salía, bueno, a veces a la segunda, a veces hasta la tercera, pero la verdad es que lo hacen muy bien. Es muy complicado si no estás acostumbrado
hablar ante una cámara, porque la cámara pues es fría, no hay reacciones, entonces no sabes qué está sucediendo. Y pueden ustedes dar ad libitum aquí un testimonio y les sale maravilloso, pero los pone uno frente a una cámara y ¡puf! Algo pasa en el cerebro. Pero vean cómo mencionó al final, no tengo dolor. Eso es algo formidable. Y es porque, pues porque precisamente esta bendita microbiota, así como el sistema endocannabinoide, así como todo, porque la serotonina y todo participa al mismo tiempo. Y entonces el poder encontrar hasta ahora quiénes son los reguladores de todo esto y que son las bacterias, bueno, pues es formidable. Y parece un poco soso, ¿no? Decir que si una persona con disbiosis le corriges la disbiosis y lo llevas a un estado eubiótico, homeostáticamente hablando, va a mejorar en muchas cosas. Pero así es, queridos colegas. Entonces, bueno, quisiera ver, creo que no hay muchas preguntas, pero si alguien quisiera tomar la palabra en su experiencia respecto al uso de Metaviox y pacientes con dolor, bueno, creo que es el momento de hacerlo para que como clínicos nos puedan compartir sus experiencias, si lo han utilizado solo o lo han utilizado como coadyuvante o lo han utilizado como el tratamiento principal y lo han reforzado con algún analgésico en donde el analgésico juega el papel de coadyuvante. O a lo mejor pues no lo sabían, ¿no? Que como dijo ahorita Pili, no tengo dolor, ¿no? A lo mejor Pili decía, bueno, no sabía que esto era un analgésico también, ¿no? Pero bueno, si alguien desea levantar su manita y agradezco mucho los comentarios que hacen, es un honor para mí poder transmitirles este conocimiento. Pues bueno, es el momento. Bueno, Pili, si quieres, arráncate tú, que fuiste la vocera en este testimonial. No sé si puedas tomar la palabra, querida Pili, si puedes abrir tu micrófono. Y mientras alguien si levanta su manita, se los voy a agradecer. Si no, me siento como desanimado, donde digo, o no entendieron nada, o entendieron todo. A ver, Pili. No, ¿verdad? Creo que no lo abre. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien más desea hacer algún comentario? Se los agradecería mucho. Ya levantó su manita alguien ahí. Chelito. Chelito, querida, pues tú eres farmacóloga y seguramente te gustó mucho esta disertación. Te escuchamos, Chelito. Muchísimas gracias, buenas noches. Claro que me gustó y yo iniciaría por el título de neoconceptos, porque pues está impactante el tema y claro que son neoconceptos, porque no sabíamos la relevancia del papel que juega la microbiota en el tema del dolor. La verdad yo no sabía, lo estoy conociendo ahorita. Sabía acerca de las vías del dolor y de otra ciencia que nos has compartido también, siempre con gran acierto, siempre Gracias. actualizada. Pero faltaba esta. No sabía que traías este as bajo la manga. Es maravilloso, qué alegría. Y también entiendo por qué eh, de los pacientes que he tratado con dolor de algún tipo, por ejemplo, dolor de estómago, por el famoso caso de mi paciente que estudiamos con Helicobacter y que fue un éxito, pues también el dolor se le quitó el dolor de su gastritis. Entonces, Claro. claro que nos explica claramente qué es lo que pasó y qué va a pasar con cada paciente que podamos apoyar con estos conocimientos a través de nuestro bendito producto. Qué bonito, qué bonita ciencia. Muchas Y gracias. pues yo me siento como en la frontera del conocimiento, la verdad, porque sí que esta no me la sabía.
y está maravillosa, de verdad. Sí, sí, en todo el tema de la cascada del ácido araquidónico y la explicación a la inflamación y al dolor y todo el rollo de los libros de farmacología, pero no por esta vía. Hasta donde había leído, ninguno le explicaba de esta forma. Y me fascina porque tiene toda la lógica con los conocimientos que ya hemos adquirido. Así es que enhorabuena y gracias por compartir con nosotros estos que sí son neoconceptos, no como la cascada del ácido araquidónico que ya es viejita, viejita. Sí, así es. Muchísimas gracias, doctor, Ay, muchas muchísimas gracias gracias. por tus palabras siempre entusiastas y las agradezco mucho porque creo que una de las personas que es más analítica con lo que yo hablo, con lo que yo digo, durante toda la vida de conocernos, pues has sido tú. Entonces, te agradezco muchísimo, mucho, mucho, Chelito. Te voy a decir doctora Rojas, con todo mi respeto, por lo que acabas de Muchas decir, gracias. porque tú eres una estudiosa de todo esto y me da mucho gusto. Te lo agradezco mucho, Chelito. Muchas gracias. Besos y Al bendiciones en contrario, casita. muchas Muchas gracias a ti gracias. por introducirnos a este bellísimo mundo. Gracias. Gracias. Nos comentan un colega, que no sé su nombre, nos dice una pregunta. Tengo una paciente con 3 meses de embarazo. Creo que más que pregunta es un comentario. Dice, inicié Metabiox por estreñimiento y ansiedad. Y la mejoría como tratamiento ha sido excelente. En un principio no quería tomarlo por miedo a su cuestión, no sé si quiso decir ginecóloga o ginecológica. Miren, ustedes como pues ya expertos en microbiota, nos falta mucho aprender, por supuesto, pero sí son expertos comparado con quien quiera, ¿sí? Porque es un tema muy nuevo. Y ustedes ya tienen varios meses y no años estudiando esto. Recuerden que los productos metabiogénicos no son un medicamento alopático, tampoco son herbolarios. Estamos hablando de la tecnología más avanzada del mundo con inteligencia artificial y a través de bioreactores de fusión fría, lo cual hace que se permita que se mantengan las características de las bacterias y la obtención de metabolitos bacterianos. ¿Qué contraindicación hay? Pues ninguna. Oye, es que todo tiene contraindicación. Sí, yo lo diría como farmacólogo. No, no hay una contraindicación. Esto ya lo he dicho, es para personas sanas que quieren, como los japoneses, vivir más años y no enfermarse con salud. Pero también es para personas que están aprovechando el término de la doctora Chelito cuando dijo frontera del conocimiento, en esa frontera del horizonte clínico, de acuerdo a la historia natural de la enfermedad de Levy Clark, en donde allá abajito en el periodo prepatogénico ya está todo y ¡fum! Cuando da el brinco y empieza la sintomatología es porque ya el asunto empezó desde hacía tiempo atrás. Hay que evitar eso. Y no solamente a los enfermos ya sí, pero bien graves, que ustedes luego me platican unos casos que digo, ay, no vayan a posicionar el Metabiox para puros casos graves, porque esto fue hecho para personas sanas. Entonces, evitemos enfermedades en personas que ya tienen factores de riesgo. Por supuesto, si alguien tiene la enfermedad, evitemos complicaciones. Y si tienen complicaciones, en la manera de lo posible vamos a revertir la enfermedad, que ya vieron ustedes que lo impensable hoy es posible y que es la reversión de las enfermedades. Todavía hay quien dice, eso no es cierto. Yo no sé, que les pregunten a ustedes. A mí que no me pregunten. Por eso estamos grabando testimoniales. ¿Sí? Pues pregúntale a la doctora Pili, o sea, a mí no me preguntes. Ella lo vivió y entonces, bueno, pues es real. Tenemos nosotros, dice, ¿dónde se consigue el producto? Ahorita, creo que está Jerry, le pedí que estuviera presente porque
me comentó él que en todo este mes, con todo esto del hot sale y del Black Friday y no sé cuánta cosa, el año pasado hicimos unas promociones muy, muy atractivas. Y ahorita que estuve en Ciencia en Corto, participé con varios de los colegas. Déjame ver si hay otra pregunta, para si no ya cambiar radicalmente de tema. Creo que la última, ¿no? Muchas gracias. Gracias, doctora Consuelo. Incluso guías internacionales de gastroenterología lo recomiendan en mujeres embarazadas. Ah, miren, esto es lo hermoso del grupo, que tenemos esta retroalimentación que me parece siempre formidable porque el grupo es un grupo extremadamente humilde ante el conocimiento y eso es formidable. Y entonces dice, recordemos que una gran parte de la programación fetal es intrauterina y en la etapa de lactancia, donde la microbiota de la mamá es relativamente a la del lactante, claro. También en pacientes con antibiótico-terapia, claro. En lugar de diario post-antibiótico, es mejor durante para evitar el barrido, claro. Esto, miren, esta es la sabiduría que ustedes tienen. No hay mejor paciente, colegas, no hay mejor libro, perdón, que un paciente. Ni las publicaciones, ni todo lo que podemos hablar aquí. El paciente es el mejor libro y aquí se está diciendo, pero además recuerden algo, aprovechando que nuestro colega nos comenta esto. A través del canal de parto es donde el bebé adquiere su microbiota con la cual llega a este mundo. Cuando se hace por cesárea, también, pero no la adquiere por el canal de parto, la adquiere por la microbiota que hay en el medio ambiente, que no necesariamente es mala, pero que lejos está de la microbiota que la madre le entrega. Sí, claro, adelante, si nos da su nombre, quien levantó su manita, que creo que fue el comentario de la mujer embarazada. Adelante. Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches. Adelina Bennett Oliver, a sus órdenes. Gracias. Esta paciente llegó muy asustada porque le detectaron, bueno, al ir a evacuar, vio sangrado, pregunté cómo había sido el sangrado, qué cantidad, sin el papel, bueno, toda esta clínica que hago. Y me dijo que, le dije, ve a ver inmediatamente a tu médico especialista para que te vea, revise, te haga una colonoscopia, no sé, lo que tenga que hacerte. Regresó conmigo y me dijo, no quedé convencida, me puede ver, por supuesto, pues una fisura anorrectal y muy asustada y es una persona muy ansiosa. Le dije, te voy a iniciar con un producto. Expliqué varias cosas que eran muy necesarias explicar, porque al paciente se le tiene que explicar qué es lo que va a tomar, por qué lo va a tomar, qué le va a ayudar y qué no le va a perjudicar. Y quedó convencida, viene conmigo antier, maravillada, porque está evacuando como no había evacuado. Expliqué todos los beneficios para su bebé. Y realmente ella inicia en el tercer mes casi, ya no asustada porque su ginecólogo le dijo, no debes tomar otra cosa que lo que yo estoy indicando. Le dije, es bajo mi responsabilidad, porque el médico tiene que decir su responsabilidad. Claro. Dije, bajo mi responsabilidad. Se le sacó su otro ultrasonido, muy bien el pequeño, con una buena frecuencia, etcétera. Todo lo que tenemos que ver, doctor, para no alargarme. Pero digo, ahora yo te voy a preguntar como si fuera la maestra, ¿qué beneficios has sentido y visto? Porque aquí son dos cosas con este manejo. Pues ya me dijo, primero, la fisura cerró, para empezar. La fisura cerró. Es sin que mandara yo algo más, para la fisura, cerró. Y segundo, pues lo que usted me dice, estoy hoy evacuando de una mejor forma, no me lastimo y fíjese que se me quitó el vómito. ¿Será por esto también? Le digo, claro, voy a explicarte qué pasa. Y expliqué qué sucede, que es una
micro y macrobiota, etcétera, y cómo es su actuación de estos maravillosos productos. Dije, ¿sabes cómo van a ser tu bebé? Ya van a ser con una forma excelente, eubiótico, van a ser de otra manera. Se ha tranquilizado. La otra parte fue que es demasiado ansiosa, se ha calmado. Me extrañó mucho al platicar con ella la última vez y es una forma excelente. Pues esto es un testimonial que puedo dar de una paciente. Doctora, gracias, doctor. Querida, ¿su nombre es Adelina, doctora? Bennett, sí, doctor. Ay, doctora querida Adelina, no sabe qué gusto, porque además, le voy a decir, la percibo como estos médicos maravillosos, que son doctos, que son firmes en sus convicciones, en sus conocimientos, pero a la vez amorosos. Así necesitamos ser los médicos. Y lo que acaba de decir usted es muy importante, hay que explicarle al paciente. Yo he tenido algunos colegas, ahora que he estado en Ciencia en Corto, y aprovecho para invitarlos. Para mí me encanta. Alguien me decía, pero es que como 8 masterclass seguidas y ¿de dónde sacas la energía? Les digo, pues del metabióxido, de la mitocondria, ¿no? Pero a mí me encanta porque platico con ustedes no solamente en estos casos, sino un poquito su sentir de la misma vida. Y llego a la conclusión que sí somos un grupo muy diferente, que pensamos muy parecido, que eso es verdaderamente interesante. Yo le invito, doctora, que cuando usted guste tengamos una sesión de Ciencia en Corto, platiquemos, y que si usted lo desea, pues nos permita también invitarla a algún testimonial, si así lo desea. Nunca se habla del producto dentro del testimonial, siempre se dicen productos metabiogénicos, y fuera de eso, entonces se dice patrocinado por Metabiox. ¿Para qué? Para protegerlos a ustedes de cualquier situación que no es necesaria. Pero este caso es un caso muy hermoso y es un caso donde disipa situaciones ante una escuela tradicional que nos dice no puedes tomar antes de los 3 meses nada porque bla, 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 bla. Y decimos, pero es que esto es un trasplante de microbiota. Y entonces esto beneficia a la madre y beneficia al bebé también. Entonces, doctora, muchas gracias. Muchas gracias por participar, por haber alzado su mano, por darnos el testimonial y por hacernos también ver qué tipo de médicos debemos de ser todos nosotros con esa humildad que nos debe de caracterizar. Muchísimas gracias. Mis bendiciones para usted, doctora. Muchas gracias. Gracias, doctor. Desde Oaxaca, un saludo. Gracias, Hasta luego, doctor. gracias. Muy bien, pues bueno, quiero comentarles que menciona aquí, Nolan, nuestro querido doctor Nolan, dice, yo le he probado en pacientes recién operados y la cicatrización es espectacular, pero manejo en heridas, incluso fisuras, como la que acabamos de escuchar, es increíble. Y todo gracias a la excelente microbiota en la piel. Claro, sí, por supuesto. Y recuerden que la microbiota está relacionada con, ahorita estamos hablando de inflamación y dolor, con esta pérdida de continuidad de la piel y por supuesto con todos los procesos no solo inflamatorios, sino también regenerativos. De ahí los efectos que tiene. Entonces, bueno, paso para cerrar la sesión a una parte importantísima que hablaba hace un momento con nuestros colegas en Ciencia en Corto. Cambio el chip y paso de la ciencia y la clínica al emprendedurismo. Y no lo voy a dejar de hacer nunca. Reitero, los médicos tenemos que quitarnos de la cabeza esta postura del apostolado. Apostolado sí, en el sentido de ser humanistas, en el sentido de poder ser empáticos con el dolor, el sufrimiento de las personas, en el sentido de poder tratar a todos como lo marca el apostolado, con amor a nuestro prójimo y con amor a nuestro semejante. Ahí yo estoy totalmente de acuerdo. Pero la concepción del apóstol, que me parece equivocada, aplicada al médico, es que tenemos que ser carentes, es que tenemos que trabajar las 24 horas del día, es que no tenemos derecho a dormir, es que tenemos que estar siempre disponibles porque somos médicos.
Yo le hablo a un arquitecto y me dice, doctor, nos vamos el lunes porque es fin de semana. Ay, perdón. El médico no puede. ¿Saben qué, colegas? Eso es triste. Que pensemos que no podemos ser prósperos es muy triste. Y yo lo he mencionado. No me parece correcto que la industria más poderosa del mundo, que es la farmacéutica, donde el principal eslabón de por qué es la industria más poderosa es el médico. Porque el médico vende, escúchenlo bien, vende lo que ellos producen. Nosotros somos sus vendedores, porque nosotros prescribimos. Nuestra prescripción es la que vale para la venta. No se vale que no seamos partícipes nosotros de esa prosperidad que ellos sí tienen y que nosotros no podemos tener. Y por eso es que cuando se creó todo esto, lo primero, y vuelvo a repetirlo, y lo repetiré cuantas veces sea necesario, que le dijimos a Japón es, sí, pero los médicos tienen que ganar. ¿Cómo? ¿Sí? Y no me digas que no es ético, ¿eh? Porque si vamos a hablar de ética, vamos a hablar de otras cosas, porque ustedes son éticos. El que no haya una postura de los médicos ante la industria, en donde nosotros exijamos ser partícipes de esa cadena, pero no dándonos regalitos, ni viajes, ni nada, que ahora ya no se pueden dar, porque ellos mismos crearon su estructura de transparencia y ética. La industria, háganme el favor, para ya no gastar en darle al médico ningún apoyo, ni becas, ni nada. Eso no puede ser posible. Y entonces aquí, lo que nosotros estamos buscando es que haya prosperidad. Y en un inicio yo les dije, doctores, de esto no se van a hacer ricos, y sigo en esa postura. Pero quiero que me pasen el slide que hoy me presentaron porque lo pedí. Y les dije, no pongan nombres porque no me parece ético. Pero sí, pongan el estado. Y vamos a ver algunos colegas que son top 5 y que hay aquí algo muy importante. Aquí no se trata de una pirámide, ni de una red, ni nada. Aquí yo prescribo y yo gano. Punto, se acabó. No dependo del de arriba, ni del de abajo, ni del de nada. Si estamos hablando que este producto es un producto elite, es un producto como, lo voy a decir, sin ambaje y sin temor, como nunca había existido otro en la humanidad, ¿por qué no vamos a ganar? Si el paciente gana, si yo gano desde el punto de vista de sentirme feliz, como ahorita la doctora lo acaba de decir, y eso es lo que a nosotros nos llena. Sí, pero también hay que comer, ¿eh? Y también hay que pagar la renta, y hay que pagar la universidad, y hay que subsistir. Entonces pónganme, por favor, el slide, y luego le doy la palabra a nuestro director de ventas para que les diga cuáles son en este mes todas las promociones que ustedes van a tener. Adelante, por favor. Miren, déjenme explicarles. Ahí tenemos 5 médicos, Yucatán, Oaxaca, Hidalgo, Morelia y Ciudad de México, porque algunos han dicho, no, es que yo no, porque yo estoy en un poblado muy pobre. Y... Doctores, ya olvídense de eso. Doctores, olvídense de eso, por favor. Cuando el médico tiene la categoría, perdón por poner el ejemplo de la doctora de Lina, y le dice al paciente, se va a tomar estos estudios porque yo necesito corroborar lo que clínicamente estoy pensando. Y me los va a traer la próxima semana. Los necesito para ayudarlo. ¿Les digo algo? El paciente se los hace. Olvídense de su situación económica. Se los hace. Pero hay que manejar con mesura e inteligencia, mandar a hacer estudios. Son una corroboración de lo que estoy pensando en la clínica. Se los hace. Cuando ustedes, como bien dijo la doctora, le explican perfectamente bien a la persona que tiene y qué están poniendo en sus manos, se los juro por Dios, no escatima la gente en comprar algo. No escatiman. Yo conozco personas de un nivel socioeconómico bajo y muy bajo que lo compran.
porque saben lo que les está haciendo. Y ellos ven de dónde. Ya no pongan ese pretexto, quítenselo de la cabeza, doctores. Ya no seamos precarios, de verdad. Si nosotros somos buenos médicos, cobren lo que tengan que cobrar. Entiendo que las farmacias y que no sé qué, la gente no es tonta, doctores. De verdad. Y la gente busca un médico que sepa, que sea humanista, que sea acertado. Y lo que menos ve es ni cuánto le cobra la consulta, ni qué le mandó comprar, porque sabe que ese médico le va a ayudar. Cambiemos el chip, doctores. Vean esto. Si le subes un poquito para que lo vean mejor, le aumentas, me refiero. Vean esto, ¿no? Miren, Yucatán, 3 últimos meses, 260 cajas. Precio promedio de compra, 600 pesos por el volumen. Venta, 2,000 pesos. Es decir, a 2,000 pesos, 520,000 pesos. Utilidad, 364,000 pesos. Doctores, estamos hablando de más de 100,000 pesos mensuales. Perdón lo que voy a decir, ya los quisiera yo ganar. Perdón lo que voy a decir. Vean ustedes, Oaxaca. Otra cosa, fíjense, 58 pacientes semanales, ¿sí? Y estamos hablando de que son en promedio 10, 11 pacientes por día. No, estamos hablando de 35 pacientes por día. Pero al 94% se los prescribe. Punto. Ya lo hemos dicho. Ustedes prescríbanselo a todos. Es que no es ético. Por Dios, claro que es ético. Les estamos diciendo que sirve para pacientes sanos, para que estén mucho mejor, y lo dicen, y para pacientes enfermos. ¿Por qué lo dejan para pacientes graves? Por Dios, doctores, ustedes prescríbanlo sin miedo. Ahí está la página si no quieren venderlo directamente. Y de la página se les da también su compensación. Aquí está, Metabiox, tomar, esto es lo último, es la última innovación del mundo, es esto, te va a ayudar para esto, y lo vas a comprar en esta página, porque ahora las cosas se compran no directamente en la farmacia, se compran a través de internet. Y está muy fácil, ¿eh? Entras, le picas y pones ahí este código que te estoy dando, porque te van a dar un 10% de descuento, porque soy yo, el doctor Mario Acosta. Y punto, se acabó. Y ustedes reciben su compensación, el paciente lo compra, el paciente lo recibe, y el paciente, como en la mayoría de los casos, va a llegar a decirles: ¿qué me está dando, doctor? ¿Qué me está dando? Vean ustedes ahí, Oaxaca, 64 pacientes, al 91% se los prescribe. Hidalgo, 35 pacientes por semana, al 100% se lo prescribe. Morelia, 51 pacientes por semana, al 88% se lo prescribe. Y Ciudad de México, 54 pacientes y al 83% se lo prescribe. Ahí vienen las compras en 3 meses, 260, 211, 192, 185, 170 cajas. Ahí están los precios en los que los han comprado, y ahí están las utilidades que han tenido en 3 meses. 364,000 pesos, 274, 240, 232, 204. No es ganar dinero, doctores. Hemos dicho que el dinero es la añadidura. Aquí lo primero es que sepamos qué estamos haciendo, que valoremos lo que tenemos en nuestras manos. Les he dicho que nosotros somos los pioneros. Vamos a pasar a la historia, pero eso no es importante. Vamos a pasar a la historia como los pioneros que impulsamos esta nueva metabiomedicina y de estos nuevos productos metabiogénicos para el bien de la humanidad. Los pacientes, y reitero, en su gran mayoría, dicen: es que esto es increíble. Es que de verdad no lo puedo creer. Y ustedes dicen: alabado sea el Señor, porque hoy me estoy convirtiendo en un metabiomédico de cosas que antes eran inimaginables que podía yo hacer, y que mi armamental médico era así y se reducía a esto en efectividad.
para lo que nosotros estamos pensando que sirve. Y no quiero exagerar, ni quiero denostar a la industria. ¿Cómo lo voy a hacer? Si tengo 30 años de farmacólogo, si ha ayudado a que cada vez la gente se muera menos y que hoy la expectativa de vida aumente. Pero está llegando algo para ser coadyuvante de ello o para que esto sea coadyuvante de los productos metabiogénicos. Y entonces, de verdad, doctores, mi deseo incansable desde hace 30 años es poder compartir lo que a mí me comparten. He tenido yo, de verdad, la bendición y he sido premiado por Dios de estar con grandes mentes en el mundo y que ellos confíen en mí para que pueda difundir la información. He tenido la oportunidad de hacer, ya les dije, más de 800 estudios clínicos. Sé de lo que se trata el asunto, si me lo permiten decírselos. Pero algo que para mí es muy importante es que lo que investigo sirva y que el conocimiento que doy sirva y que ustedes, los grandes clínicos, lo apliquen y sean felices, porque hoy tienen una medicina nueva. Y no me refiero a medicina de medicamento, una metabiomedicina. Y tienen productos nuevos para la salud, que son metabiogénicos, que ya la COFEPRIS les dio el distintivo de metabiogénicos, porque no cabían en ninguna de las clasificaciones, porque es una nueva clase terapéutica y clase de productos para la salud. Dijimos que la metabiomedicina va más allá de curar y prevenir las enfermedades. Y dijimos que a través de la salud, la metabiomedicina, su objetivo es brindar plenitud y felicidad al paciente, pero también al médico. Y lo estamos logrando. Yo pensé cuando esa definición se hizo que iba a ser casi imposible que a través de la salud, además de curar y prevenir las enfermedades, generamos felicidad y plenitud. ¿Y qué creen? Sí se está logrando. Se están sembrando las semillas. Pero a todo esto, por añadidura, miren, de verdad, sin miedo, doctores. Quítense la cabeza paradigmas que son obsoletos, doctores. De verdad, se los juro. ¿Como cuál? Es que no hay productos milagro. Este no es producto milagro. Este es un milagro de producto. Es que no las cosas sirven para todo. Estoy de acuerdo con ustedes. Pero cuando entendemos la microbiota y vemos que la microbiota sí está metida en todo el organismo, pero en todo el organismo, y que si arreglamos un proceso disbiótico vamos a poder arreglar gran parte de los problemas disbióticos que se generan en los ejes que se tiene el organismo, dices, vamos a quitarnos ya cuestiones que hoy son obsoletas. Tercero, es que como un médico va a ser emprendedor. Doctores, tenemos 20 años hablando que los consultorios se tienen que transformar, que tienen que ser lugares hermosos, que huelan limpio, que tengan un mobiliario que sea adecuado, que nosotros seamos pulcros en cómo vestimos, en cómo hablamos, en cómo olemos, en qué servicio damos. ¿Cuál es la impresión que estamos causando en el paciente? 20 años tenemos diciéndolo. Y hoy podemos a todo eso sumarle el que tenemos conocimientos los más nuevos del mundo, pero que no son teóricos, que ustedes los están llevando a la práctica y que nosotros y Japón están aprendiendo. Estos testimoniales se les va a poner en inglés lo que quieren decir. Claro, porque los hermanos japoneses lo usan, reitero, eminentemente para salud. Y cuando ellos digan, qué locura lo que hemos logrado, en el sentido no banal, en el sentido de ayudar a la humanidad, en el sentido de poderle dar a los médicos, que son los responsables de la perpetuidad de la especie, que la gente pueda vivir sana y que pueda vivir más años.